buenas tardes, maestras, maestros. Bienvenidos quienes se incorporan a las actividades del cuarto congreso de el encuentro, de Leo, lectura, escritura y oralidad. Qué gusto poder contar con su asistencia y su participación activa en este taller de estrategias para la adquisición de la lectoescritura. Me complace en presentarles a quienes nos compartirán estas estrategias en este taller. Primero, presentarles a Carla Sainz. Ella estudió la licenciatura en Educación Especial en el área de discapacidad intelectual en la Escuela Normal Superior de Especialidades. También se ha desempeñado como maestra de apoyo de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular, USAER por sus siglas, durante 24 años y actualmente dirige una USAER. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y esta tarde también nos acompaña Sofía Satarain. Ella es originaria de aquí de Guadalajara, realizó estudios profesionales en la Escuela Normal Superior de Especialidades. También es egresada de la licenciatura en Educación Especial en el área de discapacidad intelectual. Y además es docente desde el 2005 del sistema federalizado y también del sistema estatal. Realizó una maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje en el Instituto de Enlaces Educativos en el año 2020 y actualmente es supervisora de la Zona 9 y pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y que esta jornada sea exitosa, que nos llevemos muchísimas estrategias, sobre todo de lectoescritura, que es fundamental en el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Y pues bienvenidos, muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, agradecemos la invitación para estar en este foro que es muy retador, pero también muy satisfactorio estar aquí con ustedes. Y bueno, empezaríamos hablando de la lectoescritura como tal, pero me parece que es importante saber y identificar qué es lo que nosotros conocemos, reconocemos en estos procesos de lectoescritura. Entonces, ¿me ayudas? Ay, sí es cierto, yo les digo, esto de la tecnología, ahí está. Y bueno, este taller, intentamos que fuera un taller, pero luego nos dijeron que el aforo podría ser bastante y entonces decidimos hacerlo más como una charla. Sin embargo, sí, el taller se lo pueden llevar a sus aulas. Esa es la idea de esta charla del día de hoy. Entonces va a ser súper importante que identifiquemos que en esta charla como tal, pues no les vamos a dar un fichero de actividades realmente. Si el tema de hoy les enganchó por eso, híjole, lamento decirles que no se van a llevar actividades como tal para el aula directamente, pero sí los vamos a retar a que estas estrategias que vamos a proponer las diseñen dentro de sus aulas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les gusta jugar? ¿Divertirse? ¿Sí? Ya son las 4 de la tarde. Algunos ya comieron tal vez, a lo mejor ya se sienten cansados. Es el segundo día de jornadas en esta Recrea Academy y entonces es importante que activemos un poquito el ánimo. Si pueden, escaneen el código, por favor. Vamos a jugar un poquito en este Mentimeter. Bueno, más que jugar, van a dar sus referencias acerca de qué retos se enfrentan ustedes actualmente en el tema de la lectoescritura. ¿Ah? Ya cuando tengan el código escaneado me dicen para darle a la siguiente. ¿Ya pudieron accesar algunos? Bueno, en este Mentimeter ustedes van a poder ingresar hasta 3 palabras, 3 frases cortas acerca de estos retos que están enfrentando. ¿Nos ayudas? Ahora sí. Vamos a ponerlo en pantalla para ver si ya tenemos aquí participantes. Sé que tenemos gente en la virtualidad. Si pudieron escanear el código, también obviamente pueden participar en esta actividad. ¿Qué retos como docentes estamos enfrentando en este proceso con nuestros alumnos en la adquisición de la lectoescritura?
Ay, mira, retos, hablan de condición de discapacidad, poco conocimiento, desconocimiento. Las palabras que aparecen en este Mentimeter, entre más grande sea, es porque tenemos mayor participación en cuanto a esta aportación que ustedes nos brindan, y obviamente sería entonces acerca del interés que tienen ustedes probablemente y retos en este tema. Discapacidad, desconocimiento, estrategias, desconocimiento. Ahí está la palabra de manera constante. ¿Desconocimiento de qué? ¿De esas estrategias? ¿Del proceso? ¿O de qué? Esto va a ser interactivo, ¿eh? Si ustedes me asienten con la cabeza de sí, desconocimiento, ¿decide qué? ¿Del proceso? De las estrategias, dice la maestra. Muy bien. Ahí está. Tenemos 35 participantes. ¿Alguien falta por participar aquí? Sí, tenemos como 200 personas aquí en el foro presencial. No es cierto. Y voltean los asistentes aquí de lo tecnológico y hasta se asustó, dice Fanny. Bueno, ahí está. Entonces, tienen altas expectativas de este taller probablemente, porque hablan de este desconocimiento de estrategias, pero luego se van a dar cuenta que sí las conocen, solamente falta que las apliquemos. Ahí está. Falta de apoyo ¿de quién? ¿De la familia? Siempre nos quejamos de la familia, ¿verdad? Siempre está esa constante. ¿Qué pasa con las familias que no apoyan a nuestros alumnos en las aulas? Pero la pregunta sería, ¿y involucramos a la familia y orientamos en cómo apoyar a estos alumnos? Ahí está una pregunta importante. Bueno, ahí podemos seguir participando. Nuestro Mentimeter se va a quedar con toda la información que nos dejen allí. Yo creo que sí son la mayoría de los que están aquí en presencial, 46. No sé si los de virtualidad pudieron haber escaneado el código. Vamos a irnos a la siguiente. ¿Me pone la presentación? Y bueno, ya teniendo como referencia esta información que nos dan, desconocimiento de estas estrategias, la falta de apoyo de las familias, vamos entonces a continuar con un reto para ustedes. Vamos a hacerles llegar por allí, ¿me ayudas? Hojas blancas, las vamos a ir pasando así como en cascada hacia atrás para que lleguen de manera muy rápida, o si alguien quiere hacerlo en su cuaderno, está súper bien. La maestra Carla nos ayudará con esta actividad. Buenas tardes, vamos a seguir jugando, ¿qué les parece? Este es un alfabeto, ¿sí? Un nuevo alfabeto. El reto va a ser que van a escribir su nombre utilizando este alfabeto, ¿va? Ustedes van a buscar la estrategia que sea mejor para ustedes, pero el chiste que va a ser todo su nombre utilizando este alfabeto. Ya después nos van a platicar qué hicieron, qué estrategia hicieron para poderle escribir. ¿Qué les parece? ¿5 minutos? ¿Lo haremos? ¿Sí? Empezamos. Que les quede derechito, sin salirse del margen, no se vayan ni para abajo de chorrito, así como les decimos a los niños, ¿va? Y bien hechos todos los símbolos, claro. Los que nos acompañan allá en línea también se vale en la libreta que tienen ahí donde anotaron todo lo que estaban aprendiendo en esta Recrea Academy. Vamos a estarlo también trabajando por allá. Chateen por allí si tienen el YouTube abierto, donde nos digan cómo les está yendo con esta actividad. Ya me levantaron por aquí el cartel que nos quedan 4 minutos de la actividad. Para poder atender a los compañeros que están en la virtualidad, me pidieron que no me saliera de cierta área para que me pudieran visualizar.
pero a mí me encantaría irme a las mesas de atrás para ver cómo les está yendo a los compañeros por allá con sus actividades, pero la idea es que si todos tengamos ahí escrito nuestro nombre, va a ser el registro de asistencia del día de hoy. Nos pidieron hacer un registro y entonces como nosotros ya conocemos ese alfabeto, pues vamos a pedirles al final de la sesión que nos den su hojita. Entonces es bien importante que quede bien escrito su nombre, sin faltas de ortografía, por favor. Por acá una maestra nos pregunta que si es equivalente al alfabeto convencional en castellano. Pues no sé. ¿Podría ser? Cuéntenle, a lo mejor esa estrategia funciona para ver si los símbolos que tenemos allí nos dan para equipararlo a un alfabeto en castellano. ¿Listos? 1 minuto. ¿Cómo, maestros? Todos aquí ya consolidamos la lectoescritura. Tarea, dice la maestra Carla, para el 7 del viernes. Ay, dice no. Si pudiera la cámara voltearse y hacer un paneo de estos maestros trabajando, sería fabuloso. Yo creo que voy a tomar una foto. ¿Listos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo les falta? ¿Cuántos nombres tienen? ¿Cuántos les hacen falta? Sí, nombre completo, maestro. O sea, ya acabó. No. Y le puso Pepe, ni siquiera el nombre completo. Sí, tú también, Fanny. Échale. Un minuto más y pasamos a la siguiente diapositiva, ¿eh? Sí, los directores que nos dieron la lista de los que iban a asistir el día de hoy, nos dijeron que te la entreguen si no va a haber falta y en el 7 vamos a poner por ahí una consecuencia. A ver, levanten la mano quien ya terminó. Ah, ya está una as, mira, allá. 2 as, 3, 4, 5 as, bien. Faltan como 100 aquí en el foro. Con apellidos, maestra Celeste, claro que sí. Bueno, ¿les parece? Vamos a dejar la actividad hasta aquí. Espero que nos den al final su nombre completo, si no, ni modo, a ver qué hacemos. Pero esta es una actividad nada más para identificar a qué nos enfrentamos todos los días con la lectoescritura. Ok, vamos a platicar. ¿Qué emociones experimentaste al realizar esta actividad? ¿Quién nos puede comentar? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Confusión? ¿Sí? ¿Ansiedad? ¿Incertidumbre? ¿Frustración? ¿Desesperación? ¿Angustia? ¿Perdón? ¿Presión? Muy bien. ¿Y qué les implicó a ustedes escribir su nombre con esta nueva simbología? ¿Qué implicó? ¿Un cambio? ¿Qué más les implicó? Atención. Recuperar aprendizajes previos, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más les implicó? Desaprender. Pero si se fijan, nosotros ya teníamos un aprendizaje, un referente de nuestro alfabeto, ¿verdad? Del alfabeto castellano. Entonces, para nosotros fue un poco más fácil hacerlo, porque ya teníamos un referente y de ahí empezamos a contar A, B, C, D, ¿verdad? Salud. Muy bien. ¿Y qué hicieron para saber qué símbolos utilizaron en este ejercicio?
Prescindir, ¿verdad? Ya les di la respuesta antes. Y bueno, ahora ustedes pueden imaginar cómo se sienten sus alumnos cuando les presentamos todo el alfabeto y les decimos, escribe y tienes que hacerlo sobre la rayita, que no estén las letras volando, que se entiendan redonditas. Entonces, ¿qué creen que sienten sus niños? Esos alumnos a los que están atendiendo. Frustración, ansiedad, miedo, desánimo, que es cuando nos quieren abandonar la tarea, ¿verdad? Que dicen ya, mejor no lo hago. ¿Y ustedes qué apoyo les dan a sus niños para facilitar esto, para que ellos entren en este proceso de la lectoescritura? Acompañamiento, ¿cómo les damos el acompañamiento, maestro? Acercándolos, guiándolos, orientándolos, ajá, con referentes visuales. Muy bien, ya nos están hablando de estrategias que están utilizando ustedes. ¿Qué más? Referentes auditivos, ¿perdón? Es la OD. Ok. La que parece carita feliz, ¿sí? O sea, como que un referente para que los niños empiecen a recordarlo. Bueno, esto es parte de lo que los niños sienten cuando nosotros queremos... lo escucho, maestra. Así es. Sí, claro, ¿verdad? Bueno, digo que yo utilizo el método global, pero haciendo mucho énfasis en la conciencia fonológica, relación, valor sonoro, y invito a los padres de familia para explicarles cómo es lo que se va a llevar y hacemos un taller durante septiembre a diciembre. Muy bien, maestra, sí. Pero como dice, es importante despertar este interés en los alumnos, ¿verdad? Y tratar de evitar esa frustración que pueden sentir, sino que vean la utilidad de aprender a leer y escribir y de una forma donde yo pueda tener éxito y no me sienta frustrado luego, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la que sigue? Ya está. Bueno, empiecen a anotar estrategias, ¿eh? Ya las dijeron ustedes. Acompañamiento, lo fonológico, ¿qué más dijeron? Referentes visuales, método global. Maestros, tienen estrategias, no desconocen, ¿va? Bueno, vamos aterrizando. Vamos a jugar. ¿Les gusta jugar? Vamos a jugar en Kahoot. ¿Saben jugar Kahoot? Bueno, para ingresar Kahoot, los que no saben, los que están en línea, vamos a ingresar en Google, ponemos kahoot.it y después de eso nos va a aparecer una pantalla morada. Generalmente nos va a pedir un código de acceso, que ahorita no lo van a poner en pantalla. Y después del código de acceso nos pone que pongamos un apodo, un usuario, y ahí van a poner lo que ustedes quieran, un nombre o algo así. Hay que darle en empezar, ajá. Y entonces, ya que tengamos ahorita aquí el código de acceso, vamos a poner nuestro nombre, vamos a ver quién es el campeón de estas 200 personas que están jugando. Modo clásico, por favor. Ahí está. Ahí está el PIN, 9277097. O si desean escanearlo para que nos lleve más rápido, también lo pueden hacer, ¿va? Rapidísimo que están ingresando los maestros, muy bien. Excelente. Que sean los 200 maestros, échenle, échenle. Ahí van, ahí van. Ya no nos deja, 50. Bueno, son los que están en la sala.
Ni modo, los que alcanzaron a ingresar, perdón, tenemos una versión económica del Kahoot, no tenemos para tanta capacidad, pero ahí está, 50 nos van a representar a todos los participantes. Le ponemos, por favor, Fanny, empezar. Fanny está divertida con los emojis. empezar, eso. Ahí está, listos. Acuérdense que en su teléfono van a poder ver las respuestas, bueno, las opciones de estas respuestas, y en la pantalla ven el cuestionamiento, la pregunta, la referencia, ¿va? Dice, el aprendizaje del sistema de escritura se realiza de manera consciente, ¿cierto o falso? Y no tenemos el audio, pero el Kahoot se oye tic, 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 tic. Tiempo. Tenemos 45. Ay, maestros, están contestando rápido. Ay, acabaron. Muy bien. Dicen que 29 nos dicen que sí, que es de manera consciente. 21 dicen que no, que es inconsciente. Vamos a reflexionar sobre eso. Ahorita que hicieron el ejercicio del nuevo alfabeto, donde estaba toda esa simbología que no era un referente realmente para nosotros en el sistema de escritura, ¿tenían que ser conscientes de lo que estaban escribiendo? ¿Tenían que identificar los símbolos que estaban allí en la referencia? ¿Hacían la asociación fonológica del alfabeto que conocemos convencional, castellano, a esta nueva simbología? Por lo tanto, el sistema de escritura es un sistema donde debo de tener la conciencia de que todo lo que yo digo y expreso de manera oral puede ser escrito por medio de símbolos, ¿va? Para los niños, por eso pusimos el nuevo alfabeto, es muy complejo aterrizar la parte de la escritura cuando no tenemos ningún referente. Y tenemos que ser conscientes también nosotros que para llegar a ese proceso, lo decía la maestra muy puntual, el niño debe de interesarse en que esto que digo lo puedo escribir. Y que cada fonema que yo expreso, cada sonido que yo estoy diciendo de manera oral, puede ser escrito con un símbolo. Entonces es muy importante que el niño identifique esto y por tanto el sistema de escritura, claro que es un sistema consciente. Y estamos hablando de un sistema de escritura que nosotros conocemos, pero hay sistemas de escritura braille, ¿cierto? Y en el sistema de escritura braille, pues también hay que tener conciencia. Aquí tenemos a una maestra ciega y entonces en ese sistema que ella muy probablemente puede estar utilizando, pues ella debe estar consciente de que esos puntos que están en el sistema braille le representan de manera para ella convencional grafías, ¿cierto? Cierto, ¿verdad, maestra? Me dice que sí con la cabeza. Muy bien. Entonces, bueno, maestros, es un sistema consciente el sistema de escritura. Vamos a darle a la siguiente. Vamos a ver cómo les fue. ¿Quién contestó de manera asertiva? Maeto Joshua. ¿Quién es el Maeto Joshua? Ay, Maeto Joshua, muy bien. Acuérdense que en Kahoot, sí, échenle porras. En Kahoot es el que contesta bien, pero más rápido, ¿eh? Bueno. Tómele foto cuando salga el podio, maestro. Ahorita no. No se crea, tómele foto. Muy bien, vamos a la siguiente. Sí, ya, verdad, lo estoy limitando. Vámonos a la siguiente. ¿Listos, ¿Por cuántos niveles conceptuales transita el estudiante en el proceso de adquisición de la lectoescritura, maestro? Sí, ahí está. ¡Eso! Bien por el audio, muy bien. Dice aquí 6 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 3 niveles y una categoría, maestros. Adelante. En la música es para ejercer presión, psicológica. Tengo 6 segundos y 48 respuestas. Me faltan 2, maestros. Apúrense, por favor. Se acabó el tiempo. Ay, qué pena. Nos faltaron 2. Sí, ni modo. ¡Ay, palomita! Pero tenemos una diversidad aquí tremenda. No voy a ahorita aterrizar en cuántos niveles y categorías son, porque lo va a hacer la maestra Carla, pero maestros, súper importante, si no conozco los niveles por los que transita el alumno de mi aula,
en este proceso tan complejo de lectoescritura va a ser muy complicado que lo pueda apoyar de manera consciente. Necesito tener muy claro por dónde pasa para poder apoyarlo. Decían ustedes como primera estrategia, acompañamiento. ¿Cómo lo acompaño si no reconozco en dónde está parado? Porque los maestros somos muy buenos para decir lo que el alumno no hace. Es que no sabe hacer esto, no sabe hacer esto, no sabe hacer, pero no sabemos decir esto sí sabe hacer. De repente decimos, mi alumno no sabe hacer nada. Perdón, ya pasó por un proceso donde incluso llegó a la escuela caminando y para llegar a ese proceso tuvo que aprender muchas cosas. A sentarse, a sostener la cabeza, ¿me explico? Entonces es muy importante identificar qué sí hace mi alumno en el tema de la lectoescritura para poder saber cómo apoyar y que pase al siguiente nivel. ¿Cuántos niveles son? 4. De repente nos confundimos, y ahorita la maestra lo va a aterrizar más, con algunas representaciones que hay por ahí en algún nivel, pero niveles, 4, ¿va? Vamos a ver cómo les fue. Siguiente, para ver quién contestó primero. ¿Le vuelves a tomar foto, Maeto? ¡Ay, Maeto Joshua! Stephanie, ¿sí tenemos el regalo que vamos a dar por el juego? ¡Ay, chinga! ¿Un cargo? ¡Un auto de formal prisión! No, es cierto. Bueno, maestro, muy bien. Vamos al que sigue. Listo, las representaciones escritas de los niños que manifiestan la coexistencia de la concepción silábica y alfabética, se les llama silábicas alfabéticas, se les llama silábicas, se les llama alfabéticas o se les llama presilábicas. Tengo 33 respuestas y 40 segundos en el reloj. Maestra, lean. No alcanzaron a entrar, Bueno, ahí está. Ay, no, vamos a pasar al que se equivocó, que puso alfabéticas. ¿Quién puso alfabéticas? Usted, maestra, ¿cómo fue? Y dice, se va con ella sola, dice, yo fui. Bueno, maestros, dicen que en las preguntas están las respuestas. ¿Sí o no? Decía coexistencia de escritura silábica alfabética. Pues era silábica alfabética. Así de fácil. ¿Cierto? Les da mucha risa. Pero fíjense qué importante poner atención incluso a esta lectura de lo que estamos identificando en el proceso. ¿Va? Vamos a ver cómo nos fue con este marcador. Maestro Joshua, quiero verlo ahí, Ahí está. Ay, pero Gina no se le queda atrás, Ahí va la Gina, ahí va Gina. La siguiente. ¿Verdadero o falso? Esta está facilita, Es nada más decir sí o no. Cuando el niño descubre que existe cierta correspondencia entre fonema-grafía, se llama alfabético. ¿Cierto o falso? Acaben antes que el reloj, órale. Esa está bien fácil también, maestros. En las preguntas están las respuestas. Acuérdense. Eso, bueno, ya fueron menos. Bien. Correspondencia, fonema, grafía. Dijimos que todo lo que se puede decir se puede representar. Y por tanto, entonces, pues es cuando llegamos al último nivel, al nivel alfabético, ¿verdad? Bueno, vamos a darle a la siguiente. A ver si el maestro Joshua sigue en el primer lugar. Te dije que Gina te iba a ganar. Le dije, maestro Joshua, Gina le iba a ganar. Se puso nervioso, ya sé. La presión de la música, ¿verdad? Yo sé. Hay que bajarle la música poquito, ¿no es cierto? A la siguiente vamos a ver. La escritura del niño se caracteriza porque a cada sílaba le corresponde una grafía. Esa está bien regalada, Nivel alfabético, nivel presilábico, silábico alfabético o nivel silábico. El maestro ya está haciéndole así como chino, me acuerdo. 10 segundos en el reloj, maestros. Y me faltan 5 respuestas.
Estas todas van a sacar bien, ¿verdad? Por favor, díganme que sí. No, ¿cómo pues? Qué bueno que hicimos un espacio para ponerlo de los niveles. Dice, a cada sílaba le corresponde una grafía. ¿Qué nivel es? Silábico, claro. A cada sílaba, una grafía. Bueno, siguiente. Ale ya les ganó. Lo siento, Gina, lo siento, Maeto Yoshua. Ya no está jugando. Ah, bueno. Yo dije, ya se frustró el maestro. Bueno, vamos a la que sigue. El análisis de la representación escrita de las oraciones, como lo que conocemos como areo, evalúa la comprensión del texto, la cantidad de palabras leídas por minuto, correspondencia entre la emisión sonora y representación escrita o el nivel alfabético de la palabra. Me quedan 5 segundos y menos de la mitad han contestado. Maestros, anímense. Eso, hasta ponte el micro, Fanny. ¡Bravo! La mayoría, muy bien. El areo precisamente nos apoya con esa correspondencia que hay entre la emisión sonora y la representación escrita, pero obviamente estamos hablando ya no de palabra, de una oración. Dijimos que era areo, ¿verdad? Perfecto, vamos a la siguiente para ver cómo nos fue en el marcador. Ale, ¿quién es Ale? ¿Dónde está? ¡Ay, Ale! Bien calladita, muy concentrada, ya va ganando. Muy bien, Ale. Vamos a la siguiente. Nivel en que el niño en sus producciones realiza trazos similares al dibujo cuando se le pide que escriba. Ay, maestra, no de pistas. Dice nivel alfabético, silábico, alfabético, silábico, presilábico, alfabético. Esta está bien fácil, ¿verdad? Ni la tendría que haber puesto, pero era como cáliz. Nadie va a fallar aquí, ¿eh? Nadie. Va a ver, maestra. Híjole, por uno, ya ven, le dije que casi nadie. Bueno, vamos a ver cómo nos fue en el marcador. Ale sigue ganando. Bien, Ale. El auto es para ti, casi en la bolsa te lo llevas. Muy bien. Última pregunta para que Ale se corone como la victoriosa del Kahoot. En las representaciones alfabéticas solo existe la forma convencional. ¿Cierto o falso? Está bien regalada esa, ¿eh? Ah, ya están contestando en equipo. No, qué bárbaras. Falso. Falso, maestros. Existen alumnos que son alfabéticos no convencionales, pero para entrar en el tema, los dejo con la maestra Carla. El podio, por favor, Fanny, antes de irnos, para ver quién ganó. Perdónenme, dije, no, después, ¿qué dijo Ale? Después de todo el juego, Ale, tercer lugar. ¿Eli? No, ay, Eli. ¿Quién es el 6497? 6497. Ah, muy bien. Aplausos para el maestro. Véngase a la cámara, ¿cierto? Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Regresamos, por favor, a la presentación. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos a analizar cuáles son estos niveles conceptuales por los que pasan nuestros alumnos para poder adquirir la lectoescritura. Y esto, nosotros conociendo ese nivel en que se encuentran, nos va a ayudar a saber qué estrategias o qué apoyos le voy a dar yo a mi alumno para que él siga avanzando en este proceso, ¿sí? Bueno, entonces, como ya les habían adelantado un poco, existen 4 niveles conceptuales en la adquisición de la lectoescritura. El primer nivel se llama presilábico. Este nivel presilábico tiene otros que como subniveles que son representaciones
que tiene diferentes tipos de representación el niño, ¿sí? Como diríamos, la primera sería la representación primitiva. En esta representación, el niño, si se fijan, ¿qué hace? Hace dibujos, ¿sí? Es como que lo primero que hace. Si ustedes le dicen escribe casa, él va a escribir su casa, porque todavía no tiene referentes, todavía no tiene los elementos para empezar. El primero es así como los dibujos, y después los niños poco a poco le van integrando al dibujo una letra que puede ya conocer, empiezan a integrarle letras, pero aún están unidas el dibujo con la letra. Otra representación del nivel presilábico, es la representación unigráfica. En esta representación, el niño nos escribe una letra por toda la palabra, ¿sí? O por toda, si es oración, o por todo el escrito que haga, hace una sola letra. Estamos hablando, recuerden, del nivel presilábico que tiene diferentes representaciones. Gracias. Luego está la escritura sin control de cantidad, también conocida como la de chorizo. ¿Quién la conocía como la de chorizo? ¿Sí? Bueno, es la escritura sin control de cantidad. Al niño le dictas la palabra y empieza a hacer los símbolos o las letras que ya conoce o las rueditas y hasta que se le acaba la hoja, ¿sí? Y bueno, y a veces continúa un poco abajo, pero para él no hay control. Todo se va hasta que se acaba el espacio, es cuando deja de escribir. Y ya el último del nivel presilábico son las representaciones fijas. Aquí el niño ya tiene más conocimiento de letras, ya empieza a conocer, ya empieza a identificar su nombre, entonces sabe que hay letras, empieza a escribirlas, pero al principio nos pone las mismas letras en todas las palabras. Nosotros le dictamos gato y pone AM. Le dictamos mariposa y escribe AEM, ¿sí? Porque son las que empieza a conocer. Luego, con esta misma en representaciones fijas, empieza a conocer más y nos empieza a poner más letras, pero sigue, igual sigue siendo las pocas que va conociendo poco a poco, ¿va? Y ya cuando son las escrituras diferenciadas, ya nos pone más letras y diferente cantidad. Empieza a hacer relación, la que al principio, si el objeto es grande, ponen más letras. Si el objeto es pequeño, ponen menos letras. Esa es la relación que ellos empiezan a hacer. Gracias. Bueno, el segundo nivel es el nivel conceptual silábico. Este es donde el niño empieza a poner una grafía por cada sílaba. Él ya está haciendo la relación sonora, ¿sí? Entonces pone una grafía por cada sílaba. Puede corresponder o no corresponder a lo que estamos escribiendo. Sí, puede ser una convencional o no convencional. Si ya conoce las vocales y le dictamos canica, puede poner la A, puede poner la I y puede poner la O. O puede poner cualquier otra letra, pero él ya empieza a poner una grafía por cada sílaba. ¿Vamos bien? Ok. Luego pasamos al nivel conceptual silábico alfabético. Aquí es el que le llaman también de transición entre el silábico y el alfabético. Empieza a poner en algunas ocasiones una grafía por cada sílaba y en otras ocasiones pone una grafía por cada sonido. ¿Sí? Ok. Y luego nos pasamos al nivel conceptual alfabético. Aquí es donde ya pone una grafía, una letra a cada sonido. Y hablaba hace rato la maestra Sofi, que puede ser alfabético sin valor convencional. ¿Qué quiere decir esto?
El niño, al yo dictarle, va a poner una letra por cada sonido, pero a lo mejor no corresponde a la letra que debería de ir. ¿Sí? Aquí ponemos calabaza, puso una letra por cada sonido, pero si se fijan, no corresponden. Y pudiera ser que pensáramos, no, este niño no sabe escribir, podemos ponerlo a nivel presilábico, pero ahí está el secreto. Cómo nosotros vamos a hacer que el niño nos reflexione sobre cómo está escribiendo para saber en qué nivel lo vamos a poner cuando es el no convencional. Y ya con valor sonoro convencional, pues ya empieza a conocer las letras. Ya al inicio sí nos pueden cambiar la S por la C, la Z, pero ya le ponen una grafía, una letra a cada sonido. ¿Va? ¿Alguna duda? No, nos fuimos aquí un poco más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a todo lo que tenemos para trabajar. Sí, maestros, en esta parte es muy importante lo que la maestra Carla comenta cuando dice en este nivel, me regresas un poquito, Fanny, la anterior, perdóname. Es muy importante identificar en este nivel y obviamente en los anteriores, porque este nivel alfabético, cuando es no convencional, lo podemos confundir con un presilábico. Porque de repente decimos, híjole, pues no corresponde ninguna grafía a lo que yo le estoy dictando. Y entonces aquí es básico, maestros, que cuando hagamos una evaluación, y por ejemplo, para esto nosotros proponemos PALE, para hacer una evaluación y hagamos el dictado de palabras, identifiquemos cómo el niño lo está escribiendo. Es decir, de repente el niño, cuando es no convencional, va escribiendo cada grafía y va diciendo la palabra y de cada grafía, aunque no corresponde en el símbolo, ¿va? Fue lo que nos pasó con el alfabeto que pusimos hace un momento. Es decir, yo estaba reflexionando sobre el nombre, mi nombre, a lo mejor la S de Sofía, pero tenía que contar para ver cuál era la representación de la S, pero yo estaba pensando en la S. Con el chico pasa lo mismo. Él va a ver el símbolo y va a decir, a este lo voy a asociar. Y en el alfabético no convencional es súper importante identificarlo porque él prácticamente ya está del otro lado. Solamente le falta identificar qué símbolo sí corresponde a ese sonido que está escuchando, ¿va? Entonces es muy importante cuando hagamos la aplicación de una evaluación. Yo sé que luego en las aulas sucede, las hacemos colectivas, pero si tenemos sospecha de algún alumno que está escribiéndonos así, hay que fijarnos más en él cuando escriba para identificar si puede estar pasando por este nivel. ¿Ah? Muy bien, 4 niveles, ¿verdad? No se nos olvidaron. Perfecto. Ahora sí la que sigue. Vamos a entrar entonces en este tema ya, después de haber identificado los niveles conceptuales por los que transita el alumno, que ya llevamos ahí nuestro acordeón muy clarito. ¿Cómo le hacemos pues en el aula para atender esta diversidad? Dentro de los retos que ustedes ponían, decían desconocimiento. Bueno, parte del conocimiento que debemos de tener es lo que acabamos de revisar. Y luego, darnos cuenta y aplicar evaluaciones que me permitan identificar en dónde está mi alumno, para saber qué tipo de actividades después tengo que hacer con él. Y entonces, ¿cómo le hacemos para atender esa diversidad de alumnos? ¿O todos sus alumnos cuando los evalúan están en presilábico? ¿O en silábico? No, tenemos de todos los niveles, ¿verdad? Y ahorita con tanto alumno que hay en el tema de inclusión, donde afortunadamente tenemos cualquier alumno en las aulas, entonces esta diversidad para nosotros los docentes luego es bien complejo porque decimos, pues, ¿qué hago con el alumno? ¿Cómo le hago si mi grupo es alfabético y a lo mejor tengo por ahí uno presilábico, 2 silábicos, y cómo le hago para jalarlos, ¿verdad? Entonces, es importante identificar estas 3 partes. ¿Cómo atender esa diversidad de alumnos en estos niveles conceptuales en que se encuentran? Lo primero es que
tenemos que responder a esas necesidades de nuestros alumnos. Es decir, ya identifiqué el nivel conceptual en el que se encuentra mi alumno, ahora tengo que atender ese nivel conceptual. No me puedo quedar como cuando aplicamos evaluaciones estandarizadas, un Mejor Edu, por ejemplo, que nos da niveles donde podemos identificar cómo está la educación a nivel nacional, pero son estandarizadas y para eso sirven, para identificar cómo estamos. En el aula, la evaluación al maestro, ¿para qué le sirve? ¿Nomás para decir si es presilábico o silábico o alfabético? No. ¿Para qué, maestros? Dice la maestra, lo voy a decir porque los de la virtualidad no nos escuchan, para que con base en ello identifiquemos lo que tengo que hacer como docente, no estoy diciendo con las mismas palabras, pero eso dijo, como docente para poder atender esas necesidades. Así es. Tiene que ver con esa parte. Yo como docente en esta diversidad en el aula tengo que responder a todas esas necesidades. Y estamos centrándonos en la lectoescritura, ¿eh? Podremos hablar de un montón de más cosas, pero estamos centrándonos en eso. Y luego es reconocer, prever y celebrar las diferentes formas de aprender. Maestra, es que en mi clase tengo un alumno que por más que hago no aprende a leer y escribir, es presilábico y tiene discapacidad intelectual. Pues tiene que ver con eso. ¿Cómo le hacemos para reconocer esa diversidad, celebrar esa diversidad y enriquecernos de esa diversidad? Porque entre más estrategias yo pueda buscar para atender a ese alumno, más divertida y rica va a ser mi actividad en el aula, porque le voy a buscar cómo le hago, ¿no? Y luego dice atender estas diferencias e incorporarlas de manera proactiva en el plano didáctico. ¿Cuál es el plano didáctico, maestros? La planeación, así es, la planeación que la nueva escuela mexicana nos dice que en este momento en el plano didáctico tengo que realizar. Y reto más, es por proyectos. Ya no son secuencias didácticas, noticia. Y entonces tengo todos esos retos. Niveles conceptuales distintos, ritmos de aprendizaje diferentes, sí, eso me enriquece, pero ¿cómo le voy a hacer? Y además me dicen que tengo que trabajar por proyectos. Agrégale. Bueno, no le vamos a dar la receta, pero esta es una propuesta que traemos para ustedes. Ahí está, no, te pasaste un montón. 2, atrás, otra, ahí. ¿Cómo le hacemos para establecer rutas que nos permitan identificar esas estrategias? Maestros, las estrategias las tienen ya ustedes, de verdad, ahorita las dijeron. Acompañamiento, estar cercano, que lo fonológico. Maestra, ¿y si mi alumno es sordo? ¿Funcionará lo fonológico? ¿No? ¿Qué funcionaría? ¿Ven que sí saben? Yo sabía. Sí saben. Entonces, fíjense bien. Esta es una propuesta que realizamos la maestra Carla y su servidora con base en este planteamiento de la escuela mexicana y que nos permita aterrizar de manera muy concreta cómo le hago con mis alumnos que tengo en esta diversidad de escritura. Lo primero, ya dijimos, es identificar este nivel conceptual de cada alumno de mi grupo. No puedo perder de vista que mis evaluaciones, aun cuando esté en 5º grado, 4º grado, deben de apostar a identificar procesos. Yo sé, y es una buena herramienta CISAT, cuando nos dice, voy a evaluar la lectura por palabras por minuto, la comprensión lectora, cálculo mental. Y la pregunta es, ¿CISAT evalúa el proceso? No, ¿verdad? Te dice si sabe hacer cálculo mental, pero te da sí o no. Y si lo hace rápido. Evalúa comprensión lectora, pero no te dice si sabe leer, ¿cierto? Evalúa, ¿qué más dijimos? Lectura, comprensión, si rescata ideas principales, pero ni siquiera escuchamos tal cual
si estoy de veras decodificando. Entonces, es muy importante, maestros, que sí podamos aplicar CISAT. Sí, claro, es una evaluación que nos permite, además es una buena estrategia para de manera rápida identificar estas 3 cositas que puntualiza: lectura, comprensión, cálculo mental. Pero no tenemos que olvidarnos, y me voy a centrar en esta parte de escritura, del proceso. Tengo que aplicar una evaluación que me permite identificar dónde sí está mi alumno, no lo que no sabe hacer, lo que sí sabe hacer. Entonces, es muy importante que como parte de mi diagnóstico, si tengo CISAT, si tengo Mejor Edu, si tengo a lo mejor una evaluación que yo apliqué de Montenegro, Lainitas y todas esas que ya hay por allí circulando, identifiquemos qué elementos y qué parte de los aprendizajes con respecto al proceso sí está evaluando, ¿va? En la parte de lectoescritura ya sabemos que puede ser dictado de palabras, escritura de oraciones, ¿cierto? El areo como tal, y eso me puede ayudar a identificar dónde sí está mi alumno. Cuando ya tenga yo identificado dónde sí está mi alumno, tengo que irme después, este diagnóstico, solo este de lectoescritura, porque luego puedo sacar un montón de más cosas, llevármelo a integrarlo al primer plano del programa analítico, maestros. ¿En su programa analítico tienen la caracterización de su grupo? Ay, silencio absoluto. Acá el maestro dice bien seguro, yo sí lo tengo. Muy bien, maestro. Bueno, la propuesta es esa. El programa analítico ya sabemos que es una producción que hacemos por la escuela, pero que realmente después lo tengo que aterrizar a mi grupo. Y el programa analítico de mi grupo, que se desprende del programa analítico escolar, debe de tener esa puntualización de cuáles y cuántos alumnos tengo en qué nivel de lectoescritura. ¿Para qué me va a servir eso? Para que luego en el segundo plano lo integre a la contextualización. ¿Va? Lo integro al programa, esto, y debo de identificar también, ahora hablando de proyectos, reconocer que cada actividad puede ser una oportunidad para favorecer la lectoescritura. Y ahorita lo vamos a ahondar ese punto, porque luego nos damos cuenta que queremos hablar de lectoescritura solo en el campo de lenguajes, no más, ¿eh? Saberes y pensamiento científico no, porque este es de matemáticas, ciencias, ahí no entra. O cuando teníamos por disciplinas, matemáticas, no, pues ahí no usas lectoescritura. Ahí no, ¿cómo voy a evaluar lectoescritura ahí? ¿Cierto? Eso pensábamos, ¿no? Y a eso tendemos a hacer los maestros. Con el trabajo por proyectos, maestros, cualquier actividad puede ser intencionada para favorecer o facilitar el proceso de lectoescritura. Pero ¿qué debo de tener bien claro? Que esto que yo estoy haciendo va con esa intención. Si no lo tengo claro, va a pasar como cuando estábamos con disciplinas. No lo voy a intencionar y acuérdense que el proceso era consciente, dijimos, ¿verdad? Y para hacerlo consciente, nosotros lo tenemos que intencionar. Y luego, ya lo tengo en mi programa analítico, allí en la contextualización, en mi primer plano, y dice que debo de identificar el contenido, proceso de desarrollo de aprendizaje, que se abordará en el plano didáctico. Ya hice el programa, ya contextualicé, ya prioricé aprendizajes, y ahora me voy a ir al proyecto integrador que plantea Recrea o al proyecto de metodología sociocrítica que plantea la nueva escuela mexicana. Va a depender de lo que ustedes decidan realizar, pero tengo que tener mucha claridad que como estoy haciendo un trabajo por proyectos, ese trabajo por proyectos le puede estar apostando, sí, a la lectoescritura desde cualquier campo formativo. ¿Va? Y por último, en esta ruta que les proponemos, habla de diseñar ya el proyecto enfatizando en los apoyos o ajustes razonables que requiere el grupo. Es decir, ya identifiqué el proceso en que está mi grupo,
ya me di cuenta que cualquier actividad puede ser una oportunidad para que mi alumno trabaje el proceso de lectoescritura, ya me di cuenta que esas actividades las puedo llevar al plano didáctico en el diseño del proyecto y entonces hago o preveo esos ajustes que tengo que hacer para poder trabajar y favorecer en este proceso. Ya hablamos de apoyos, los que ustedes mencionaron, visuales, acompañamiento, decían por allí lo sonoro, todo ese tipo de apoyo o los ajustes que requieran. Y los ajustes los entienden como modificar los contenidos, maestros. Ay, bendito Dios, que dicen que no. Así es, no. Los ajustes van dirigidos a esos apoyos, a esos materiales, a esos tiempos, a esos ritmos, a esas modificaciones que puedo plantear en la actividad para que responda a la necesidad de mi alumno. ¿Va? Entonces, esta ruta propuesta, pues la tendremos que ir aterrizando ya desde el conocimiento de los alumnos. La maestra Carlita, a manera de ejemplo, les va a hacer una caracterización de un grupo. El afán de esto es que podamos identificar a partir de una situación real. Esto me lo traje de mi zona escolar, de un maestro de primaria que quiso el anonimato absoluto. Yo lo iba a hacer popular aquí, pero no quiso. Y nos prestó la caracterización breve, la quisimos hacer muy breve, tenía más cosas, pero era solamente con el afán de ejemplificar qué caracterizó el maestro y para qué nos sirve esta caracterización y luego aterrizarlo a estos diseños que estamos proponiendo. ¿Va? Bueno, pues sí, es un grupo real, no de la ciudad de Guadalajara ni de la zona metropolitana, de un lugar un poco más lejano, pero sí, es un grupo real. En este grupo es un grupo de primer grado, está integrado por 34 alumnos, de los cuales 16 son niñas y 18 son niños. Las edades de los estudiantes oscila entre los 5 y los 6 años. De los 34 alumnos, hay uno con condición de discapacidad intelectual, 2 que nunca han sido escolarizados y 1 con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. De estos 34 alumnos, 20 se encuentran en el nivel de conceptualización presilábica del sistema de escritura. 2 están en nivel silábico. 6 se ubican en el silábico alfabético y 1 presenta un nivel alfabético no convencional. ¿Se acuerdan que dijimos que los convencionales no correspondían las letras que escribía? Y 5 convencionales. ¿Va? Dentro de esta misma caracterización, este maestro, si no me acerco yo. Ok, él utilizó diferentes estrategias y observó que 31 estudiantes mostraron lateralidad derecha y son 3 alumnos con lateralidad izquierda. 29 educandos logran escribir su nombre y 5 niños requieren apoyo. 15 alumnos lograron identificar y reconocer la relación sonora gráfica y valor sonoro de las vocales. O sea, estos ya conocen las vocales y empiezan a identificar el sonido. 5 niños fueron capaces de reconocer la relación sonora gráfica de las consonantes L, M, S, T, P y R, que son las primeras que empiezan, ¿verdad?, a trabajar dependiendo de la metodología que están utilizando. Él aplicó la prueba BAC, que esta nos da los canales de aprendizaje del alumno, ¿sí? Que 23 estudiantes mostraron un canal kinestésico predominante, 8 visual, 3 fueron un canal combinado, es decir, que son 2 canales los predominantes, y ninguno mostró un predominio en el canal auditivo. ¿Pero qué creen? Nosotros estamos viendo que ahora, con lo que nos pide la nueva escuela mexicana y a la atención a la diversidad y las actividades diversificadas que nosotros tenemos que planear en nuestro plano didáctico, esta información como que sería no tan relevante, ¿no es cierto?
porque tenemos que abonarle a todos, ¿sí? Pero bueno, este maestro quiso ponerlo dentro de su diagnóstico. Nos habla que por lo general respecto a la socialización siempre se reúnen entre 3 o 4 compañeros durante el recreo, sobre todo con quienes conocieron en el preescolar. Se les dificulta establecer relaciones interpersonales con los demás compañeros. Otro aspecto relevante es que 5 de los estudiantes muestran dificultades para controlar el desapego familiar, lloraban porque extrañaban a sus papás, y para el manejo de sus emociones, sobre todo en situaciones que les causan frustración, ansiedad y enojo. Es un grupo participativo cuando se ofrece la oportunidad de dialogar y discutir sobre algún tema. La mayoría quiere dar su punto de vista y sus ideas, aunque tienen dificultad para seguir reglas al participar, puesto que quieren hablar al mismo tiempo y en ocasiones no escuchan a sus compañeros. De manera general, les gusta realizar actividades lúdicas, manipular objetos, trabajar con plastilina y pintura, tratar temas sobre los animales, las mascotas y los dinosaurios. Les gusta escuchar cuentos, son creativos y tienen ideas originales. Otras características del grupo que se logra identificar a través de la observación del trabajo en clase y a partir de algunas evidencias fueron que 4 de los 34 estudiantes presentan dificultades para pronunciar algunos fonemas, sobre todo el de la R. Bueno, estamos hablando de un grupo de primero, donde el fonema R es el último que consolidan los niños, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que dentro de todo esto es normal. Y están en el proceso. 2 niñas y 3 niños tienen su atención dispersa y se distraen con facilidad. 8 niños muestran un ritmo de trabajo lento en comparación del resto del grupo y 7 un ritmo más rápido. Por lo general siempre terminan sus labores con mayor rapidez que los demás. 6 niños requieren apoyo de manera frecuente, presentan dificultades de aprendizaje o bien las condiciones de sus contextos sociofamiliares se convierten en barreras que les dificulta aprender y participar. Y bueno, después de toda esta contextualización que hizo el maestro, nosotros sacamos algunas de las barreras para el aprendizaje y la participación identificadas en los contextos áulicos y familiares de acuerdo a lo que el maestro puso en su contextualización. Primero, que hay un desconocimiento de estrategias para atender a la diversidad, escaso uso de material didáctico y equipo tecnológico. Dentro del aula el espacio dificulta la organización de actividades lúdicas. Bueno, esto es porque nosotros conocemos la escuela y conocemos, bueno, ella conoce la escuela y nos pudo dar estas referencias. Hay escasa participación por parte de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos y poco compromiso para el apoyo de realización de tareas en casa. Entonces, a partir de esto, nosotros nos dimos a la tarea de hacer como una pequeña planeación para dar un ejemplo de cómo atender a la diversidad que tiene en este grupo. ¿Va? Muy bien. Nos vamos a ir rapidito porque me dicen que el tiempo se está acabando. Entonces, dijimos que era importante identificar en la ruta que debemos de seleccionar contenidos de cualquier campo formativo, es decir, no porque voy a trabajar lectoescritura tiene que ser del campo de lenguajes, ¿cierto? En cualquier asignatura leemos, escribimos, comprendemos información y entonces eso ya me da una posibilidad de intencionar el proceso de lectoescritura desde cualquier proceso de desarrollo o contenido de la nueva escuela mexicana. Y entonces va a ser súper importante. Aquí está, no hicimos unas actividades, ¿se acuerdan que les dije? No va a ser un fichero de actividades, simplemente quisimos dar como una pequeña ejemplo de cómo sería hacer una propuesta con respecto a esta escuela mexicana y algunas ideas de estrategias o ajustes que se puedan realizar a partir de esta caracterización, ¿va? Tenemos, por ejemplo, aquí
Un proyecto sin tantos momentos, obviamente, solamente es una pincelada, donde estamos estableciendo esta propuesta desde el campo formativo saberes y pensamiento científico. Y el contenido dice características del entorno natural y social, el proceso de desarrollo, observa, compara y registra características de plantas y animales como color, estructura y cubierta corporal, si son domésticos o silvestres, tienen flores, frutos o espinas, raíces u hojas, entre otros, para clasificarlos a partir de criterios propios o consensuados. Bueno, todo eso quieren que hagamos en la nueva escuela mexicana, todo eso que dije. Y entonces, ¿cuál sería una estrategia a partir de esta caracterización? ¿Cuál sería un apoyo específico o en su defecto un ajuste razonable? Emplear pictogramas para la descripción de plantas y animales. Dijimos que podemos utilizar apoyos visuales, ¿cierto? Y se acuerdan, ese grupo no era nada auditivo. De hecho, decía que no tenían una predominancia en ese canal. Pero bien decía la maestra Carla, realmente hablar de diversidad tiene que centrarnos en identificar que tenemos que apostarle a que la información se reciba por cualquier canal. Sin embargo, si tenemos alguna persona con una discapacidad sensorial, llámese ceguera, sordera, pues debo de tener más atento a que este canal pues no va a estar, va a ser ausente, y entonces tengo que dar un apoyo específico en ese sentido, ¿no? ¿Por qué pusimos pictogramas? ¿Para qué son los pictogramas? Alumnos con TDAH, con TEA, pero para cualquier alumno realmente puede ser funcional cuando este pictograma lo empleamos de manera adecuada. Completar palabras incompletas. ¿A quién creen que les puede favorecer esta estrategia? ¿Al alfabético? A los silábicos, maestra, gracias, muy bien. Sí, va a depender de en dónde esté lo incompleto de la palabra para poder identificar en el alumno este proceso y entonces a partir de allí hacer esta propuesta, ¿va? Ordenar enunciados cortos, empleo de alfabeto móvil o el alfabeto como apoyo visual. De repente tenemos este alfabeto como apoyo visual en los grupos de primero, pero segundo, tercero, cuarto y de adelante, ya, se acabó. Porque decimos en primero se consolida y ya, se consolida. ¿No, maestros? Por allí algunos teóricos dicen que se consolida, pues nunca se consolida en realidad. Yo todavía puedo tener áreas de oportunidad, aunque soy alfabética, en la redacción de párrafos, de textos, de ensayos, ¿cierto? Entonces, el proceso alfabético en palabra se tiende a consolidar, primero o segundo grado, pero luego viene otro proceso y eso es bien importante. Cuando hablamos de lectoescritura, la escritura como tal, podemos consolidar en palabra tal vez el nivel alfabético en primer grado, segundo grado, pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con la redacción de textos? Es decir, es un proceso que no va a terminar realmente, a pesar de estar en sexto grado. Y si es alfabético, en palabra, en texto, tenemos que apostarle oral al párrafo, a textos más complejos, ¿sí? Siempre va a ser un proceso de mejora, pero debemos de tener claridad qué sí hace mi alumno para poder apostarle a ese proceso. Y habla de una diferente organización de alumnos. ¿Por qué habla de una diferente organización de alumnos? Decíamos que los ajustes van dirigidos a eso. Organización, tiempos, materiales, y entonces el organizarlos de manera diferente también puede ser funcional. De repente los alumnos funcionan mucho mejor con otro alumno que pueda ser como un tipo tutor, ¿no? Entonces, de repente queremos que los papás nos traigan monitores a las aulas, estos monitores o maestros sombras que les llamamos, pero realmente puede ser mucho más funcional si ponemos a un compañero que lo esté tutoreando, ¿sí? Muy bien. Tenemos como primera parte de esta propuesta, en esto que estamos mostrando, diversificación. ¿A qué le llamamos la diversificación? Bueno, tiene que ver con de qué manera hacemos que mis actividades sean mucho más ricas en la propuesta.
¿En cuál propuesta? Pues en el plano didáctico que estamos planificando para el grupo, ¿cierto? Y no hay alguna propuesta mejor en este momento. Sí hay muchas metodologías, sí hay muchas que nos pueden enriquecer, incluso que se pueden alinear a las propuestas de los proyectos a nivel sociocrítico, pero el DUA sigue siendo una de las opciones cuando uno la utiliza ya como una herramienta en este plano didáctico, de las mejores opciones que tenemos. Conocemos ya el DUA, ¿cierto? No es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, lo conocemos como en la generalidad. No nos hemos dado la chance de identificar de manera más puntual cuáles son estas formas que nos permitirían ir aterrizando la propuesta del DUA. Entonces, sabemos que hay 3 principios, sabemos que cada principio tiene 3 pautas y sabemos que cada pauta tiene puntos o puntos de verificación o de control. En esta versión final, la 2.2, que es la más actual, a menos de que el día de ayer haya salido una más nueva, no lo sé, pero esta es la última versión que tiene el CAST, que es el que hizo esta propuesta, el Centro de Aplicaciones de Ciencia y Tecnología, en materia pues de el DUA como tal. ¿Por qué nos centramos en el DUA? Tenemos que identificar que este medio o este recurso nos puede facilitar desde el diseño el establecer una ruta que me permita tener una atención para todos. Es decir, tendremos que identificar que el DUA como tal propone el acceso universal. Sabemos que el DUA viene inclusive de la parte arquitectónica en sus orígenes, de la accesibilidad universal. Cuando hablamos de eso es a nivel arquitectónico, que todo mundo pueda accesar a los espacios físicos de un lugar, ¿cierto? Cuando hablamos de rampas, no solamente pensamos en las personas en silla de ruedas. Hablamos del que trae patineta, la señora del carrito del mandado, la carriola, etcétera. Cualquier vehículo, medio que traiga ruedas puede accesar por esa rampa. Bueno, quiere decir que entonces esas accesibilidades universales a nivel arquitectónico estaban pensadas para que cualquier usuario pudiera tener esos accesos libres a la infraestructura. Pero hablando de lo académico, hablando de lo pedagógico, este centro se dedicó a establecer esta propuesta, y en esta propuesta estamos pensando no solamente en las personas, como lo plantea la arquitectura, con discapacidad, lo plantea para cualquiera. Y entonces si mi alumno, a pesar de que no tiene una discapacidad adquirida médicamente, no hay un diagnóstico, pero no está logrando avanzar en este proceso con respecto a los demás, en esta idea que tenemos de homogeneizar, tenemos que identificar entonces qué tipo de recursos nos proponen aquí, qué múltiples formas nos proponen para poder entonces saber cómo voy a planear y diseñar estas actividades. ¿Cuál sería la diferencia de una propuesta como el DUA a una propuesta con ajustes? Bueno, la propuesta del DUA, decíamos, viene desde el diseño. Este edificio, por ejemplo, no es tan nuevo, sin embargo ya tiene ajustes en la infraestructura para que cualquier persona pueda accesar. Ese es un ajuste. El DUA lo plantea desde el origen. Es decir, si yo como docente planeo con el DUA, estoy haciendo diseños en el plano didáctico diversificados. Si yo, por ejemplo, tomé un proyecto integrador de Recrea ya elaborado y luego lo modifico con ajustes, ese es un ajuste. Es una modificación posterior a un diseño ya hecho, ¿va? Tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que yo estoy haciendo en mi aula, ajustes o diseños diversificados. Se los dejo de tarea. Y bueno, esta es una propuesta con el mismo campo formativo, con el mismo proceso de desarrollo, el mismo contenido, pero ya involucrando al DUA en este proceso. Acordémonos que tenemos aquí chicos presilábicos, silábicos, silábico alfabético y un alfabético convencional y no convencional. Y tengo un TDAH y tengo un DI, ¿me explico? Y entonces
A partir de allí, yo tengo que identificar, y esa es solamente un mero pincelada, porque podríamos poner muchísimos más puntos de control y verificación, pero tenemos por lo menos uno de cada principio. En el principio, múltiples formas de compromiso, que es este principio que tiene que ver cómo engancho al alumno en esta actividad para que sea motivante, retadora, que le signifique, está, por ejemplo, esta pauta que dice: proporcione opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. En el punto de control que pusimos es proporcionar alternativas en las herramientas y los apoyos permitidos de acuerdo con las características de los alumnos. Es decir, este punto de control, ya cuando lo revisamos, tenemos que darnos cuenta entonces si mis alumnos requieren esos pictogramas, ese acompañamiento directo, ese a lo mejor compañero que pueda ser un tutor, etcétera, ¿va? En las múltiples formas de representación, en la pauta proporciona opciones para el lenguaje y los símbolos. El punto de control dice: apoye la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. Si yo tengo claridad que mi alumno está en un nivel presilábico, tengo que brindarle estos apoyos. Alfabetos móviles, alfabeto grupal, a lo mejor que traigo un alfabeto por aquí. Es decir, tengo que darme cuenta de qué manera yo le estoy brindando esos apoyos para la decodificación de estos símbolos. Cuando ustedes hicieron la actividad del alfabeto nuevo, les dejamos el alfabeto, ¿no? Si yo les hubiera presentado el alfabeto y luego les digo: ahora sí, lo voy a quitar, pero hagan la actividad, se hubiera complicado demasiado, hubiera sido muy complejo. Para los niños así es de complejo la lectoescritura. Si no les damos ese apoyo, va a ser muy complicado incluso que les salga redondita esa bolita, que yo quiero que les salga bien bonita. Múltiples formas de acción y expresión. Proporcione opciones para la expresión y la comunicación es la pauta, y dice el punto de control: desarrolle fluidez con niveles de apoyo graduados para la práctica y desempeño. Y el ejemplo de este punto dice: proporcionar modelos diferenciados para ejemplificar, es decir, modelos que demuestren los mismos resultados, pero que utilicen enfoques, estrategias, habilidades, etcétera, diferentes. Este nos da mucho la pauta para identificar que si mi contenido o proceso de desarrollo está apostándole a que mi alumno escriba, sí, claro, va a escribir, pero con esos graduaciones, con esos apoyos distintos que le permitan lograr esa producción a partir de este acompañamiento. ¿Cierto? Entonces, es muy importante identificar que esta manera de visualizar la diversificación es relevante en la medida en que yo como docente voy utilizándola y la voy poniendo en práctica para que puedan ir abordando y avanzando en este proceso con los alumnos. Pero también tenemos otra propuesta que la maestra Carla la va a presentar, y tiene que ver con, bueno, ya tenemos por allí una propuesta de diversificación que tiene que ver con el DUA, que puede estar enlazada a estos procesos de lectoescritura a partir de estas pautas y puntos de verificación, pero también hay una propuesta que le apuesta a la diversificación, pero desde otro punto de vista, que van a ver que está muy enlazado a lo que el DUA plantea. Ok, seguimos con la diversificación. Esta es una propuesta que nos hace Carol Ann Tomlinson. Ella tiene todo un libro, se llama El Aula Diversificada, y ella nos propone 6 pasos para poder hacer una diversificación con lo que ella llama actividades escalonadas. Ella dice que primero, nosotros lo habíamos estado hablando, que es primero debemos de determinar el esquema de la actividad, conceptos, habilidades, generalidades que queremos nuestros niños, a trabajar con nuestros niños. Pero para esto ya tuvimos que haberlos conocido, ¿verdad? Ya tenemos que haber hecho nuestro diagnóstico. Tenemos que saber cuáles son los niveles, sus aptitudes, sus intereses que hablaba la maestra, cuál es su perfil de aprendizaje, que en este momento que estamos enfocándonos a la lectoescritura, bueno, son los niveles conceptuales,
qué talentos tienen, qué destrezas, cómo están en lectura, en su pensamiento, qué saberes previos tienen. Para esto tenemos que tener siempre muy claro que tenemos que hacer actividades que sean de interés, que tengan un nivel alto. Al referirnos a un nivel alto es tener una expectativa alta, ¿sí? Pero que el niño tenga éxito en la elaboración de esa actividad, sino irnos a como que con mucha dificultad y el niño no lo logre, pero tampoco hacer una muy sencilla donde el niño lo haga sin que le sea tan significativa, porque eso ya lo sabe hacer. Entonces también tenemos que hacer que los alumnos sepan, entiendan cuáles son las ideas principales de lo que vamos a trabajar. Gracias. Nos habla también de clonar las actividades para los diferentes tramos de la escalera. Esta es la diferencia que hace ella, esta autora, con lo que nos manejó Sofía, con lo del DUA. Ella maneja que hay una escalera. Nuestros alumnos están en todos los escalones de esa escalera. Entonces, tenemos que trabajar con todos estos niños, desde el que está en la parte de arriba como el que está en la parte de abajo. Pero, bueno, teniendo un mismo contenido, un mismo proceso de desarrollo de aprendizaje. Y bueno, el último punto que ella nos menciona que para poder lograr ese aprendizaje en todos los niveles de la escalera, bueno, tenemos que valorar qué materiales, qué es lo que vamos a utilizar, desde los más básicos hasta los más avanzados. ¿Cómo van a expresar ellos esos aprendizajes? El grado de cercanía que tiene para conocer esos materiales y el equilibrio, ¿sí? El punto 6 que esta autora nos menciona es también adjuntar a cada estudiante una versión de la tarea, basándonos en su perfil profesional, o sea, en sus saberes previos y en las demandas de las mismas. Nosotros, tomando estas características que nos da la autora, hicimos también como un ejemplo de cómo podemos trabajar con estas actividades escalonadas. Pusimos el mismo campo formativo, que es saberes y pensamiento matemático. El contenido es características del entorno natural y sociocultural. El proceso de desarrollo de aprendizaje: observa, compara y registra características de plantas, animales, como color, estructura y cubierta corporal, si son domésticos o silvestres, si tienen flores, frutos o tienen espinas, raíces u hojas, entre otras, para clasificarlos a partir de criterios propios o consensuados. Nosotros, en nuestro el mismo campo formativo, el contenido que habíamos mencionado con el otro ejemplo, pero aquí hicimos una ejemplificación para trabajar con los 4 niveles conceptuales para la adquisición de la lectoescritura. Si se fijan, si los niños, ¿cuántos niños presilábicos dijimos que teníamos en nuestro grupo caracterizado? 20. 20. Ok, vamos a trabajar esta misma actividad que dice: escriba características de animales que conoce, por ejemplo, mascotas que tiene en casa o de algún conocido, con apoyo del alfabeto móvil y palabras incompletas, donde tenga pocas letras faltantes en cada palabra. ¿Sí? ¿Qué apoyo les vamos a dar? La utilización del alfabeto móvil. Podemos utilizar también la estrategia que habíamos dicho de completar palabras incompletas, pero aquí van a ser pocos las letras que van a tener que ir integrando ellos, pero seguimos avanzando en el proceso en el que están para que pasen al siguiente. Pues nuestros niños de nivel silábico, si se fijan, pusimos la misma actividad: escriba características de animales que conoce, por ejemplo, mascotas que tienen en casa o de algún conocido, pero el apoyo va a ser por medio de palabras incompletas. Él va a ser, para que logre esta actividad, el apoyo que le vamos a dar es palabras incompletas. En el nivel silábico alfabético, su apoyo
va a ser, él ya va a escribir las características con palabras. Ahí vamos a quedarnos en palabras. Y al nivel alfabético, el grado de complejidad, ya va a ser escriba enunciado sobre las características de estos animales que conoce, por ejemplo, de mascotas que tiene en casa o de algún conocido. Si se fijan, es la misma actividad, teniendo diferentes apoyos para que el niño pueda lograr lo mismo. No se trata de planear una cosa para unos, otra cosa para otros, otra cosa para otros, sino qué apoyo lo vamos a dar para que logren todos la misma meta. ¿Va? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Ya? Ahora sí. Muy bien, maestros. Y entonces dijimos que están aquí estas dos propuestas. Sí, ya. Nos quedan 20 minutos, ya. Vamos a terminar prácticamente. Tenemos estas dos propuestas. Ambas le apuestan a la diversificación. Una tiene que ver con una propuesta donde se plantea el DUA con sus pautas, con sus principios, con sus puntos de control y verificación. Y la otra le apuesta a estas actividades escalonadas que luego para el maestro puede ser muy útil identificar porque le van a permitir reconocer qué es lo que sí puede hacer mi alumno en este proceso, pero reconocer también cómo puede ser una actividad retadora para él. Si se fijan en esa última propuesta que nos hace la maestra Carla, habla de con mi alumno presilábico, vamos a caracterizar lo mismo, vamos a escribir, pero con ciertos apoyos. Con mi alumno silábico, otro tipo de apoyos, otra estrategia. Con mi alumno alfabético vamos a escribir ya palabras, pero con el alumno, silábico alfabético, y ya con el alfabético escribimos palabras, oraciones como tal. Entonces, identificar cómo esta forma de tener actividades escalonadas puede ser una estrategia que le permita al alumno avanzar en su propio proceso dentro de una misma actividad y una misma temática abordada en el grupo. ¿Va? Escaneamos el código, maestros. Vamos a irnos a esta última actividad. Es el cierre de la sesión prácticamente. Vamos a trabajar con un Padlet. Hay que escanearlo. Nos va a mandar directamente a una pantalla. Vamos a dar tiempo para que lo puedan escanear. ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Sí pudieron? ¿No pudieron? ¿Qué le parece, maestra? Ah, sí, es una rosita, sí, esa es la presentación, muy bien. Muy bien, ¿ya pudimos todos? Vamos a irnos entonces a ver el mural. El Padlet es un mural donde podemos nosotros de manera diversa poner esta parte que vamos a retroalimentar en la sesión. ¿Qué aprendizajes me llevo? Miren, ya hay quien está poniendo, incluso pueden hacer videos, pueden subir fotografías, pero bueno, aquí ahorita vamos a poder identificar cómo nos fue en esta sesión. Les dije desde un principio que no iba a ser un fichero de actividades, entonces a lo mejor muchos estaban diciendo, China, a mí me hubiera encantado que me diera actividades específicas, ¿no? Pero la idea es identificar en estos retos que tenemos con los proyectos, cómo le hacemos para ir aterrizando esta propuesta de trabajo. Tenemos aquí ya dos aportaciones, dice los niveles de lectoescritura y sobre todo la diferencia entre hacer ajustes razonables y realizar DUA. Ay, maestro, felicidades, maestra. No nos puso quién lo pone, es anónimo. Pero híjole, ya con eso es una gran ventaja. La diferencia entre un DUA y un ajuste ya es muy significativo ese aprendizaje. Diversidad para realizar la planificación atendiendo a las necesidades específicas de mis alumnos. Excelente. Desde el plano didáctico, ¿cómo le hacemos? Estrategias para aplicar DUA y diversificar los recursos didácticos según el contexto. Muy bien. Anímense, ya, última actividad, ya estamos cansados, último día de recrea, yo lo sé, se cansaron en el Kahoot, se me hace. Les bajó la pila al 1000. Identificar rutas que nos permitan establecer estrategias, excelente. Niveles conceptuales, tipos de evaluación para diagnosticar, diseñar estrategias para aplicar el DUA, excelente. Bueno, no sé, tenemos, me parece, tiempo todavía. Si alguien desea hacer preguntas, es muy importante. Estamos ya aquí participando en el Padlet, pero si alguien desea preguntar, darnos alguna opinión al respecto,
Es el momento de que se escuchen sus voces, maestros. Sí, dice la maestra Carla que si mencionamos, maestra, pues toma el micrófono, que si mencionamos cómo evaluamos los niveles conceptuales, me parece que sí. ¿Quién se acuerda cómo los evaluamos? PALE, dice la maestra. Sí, maestra, podemos evaluar con PALE. Es de las más efectivas que todavía están vigentes porque nos permite identificar ese proceso en los alumnos. Maestra, pero tengo un alumno que está en quinto. Pues si tienes sospechas, se la puedes aplicar sin problema. Al final del día lo que quiero es identificar ese proceso. ¿Preguntas, maestros? ¿No? Adelante, maestro. ¿Nos ayudas, Fanny? Ay, acá viene, es que perdón, las pilas. Ahí van las pilas, ahí vamos. La tecnología se luce cuando tenemos más apretados los tiempos. Sí, ya sé, nos hubieran visto antes de iniciar esta transmisión. Estábamos sufriendo con la tecnología. Bueno. ¿Listo? ¿Acá el maestro? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Son dos preguntas. Una, dentro de este proceso de lo que es la lectoescritura, acabo de estar en otra plática y nos decían que pues no se confunda lo que es la adquisición de la lectura con lo que es el desarrollo de la escritura. Una de las preguntas ¿es recomendable comenzar primero con la lectura, con el desarrollo de las competencias lectoras, de la adquisición de la lectura y después la escritura, o al revés? Y la segunda pregunta es, para que una evaluación diagnóstica, desde mi punto de vista, sea eficiente, pues es muy importante la cantidad de alumnos en los que se les aplica la evaluación, ya que se tiende a copiar, a ver lo que escribió el otro compañero y realmente no se manifiesta un verdadero resultado, pero sin embargo las autoridades educativas no nos lo permiten, pues, porque no se pueden cancelar, no se puede decir viene un grupo, luego viene otro. Dentro de su punto de vista, ¿es factible tratar de hablar con nuestras autoridades, como lo son los directores, los supervisores, para realizar evaluaciones más confiables? Dice la maestra Carla que yo la primera pregunta. Bueno, lo que nos pregunta el maestro que tiene que ver con estos procesos de lectura y escritura, siempre tenemos que apostarle a que en los chicos exista este interés por la lectura. De hecho, el alumno empieza a leer a partir de imágenes. Entonces, es algo que se da de manera natural. Claro, siempre y cuando mi alumno tenga esta posibilidad de observar, ¿no? De repente en los niños pasa mucho que dicen, ahí dice Coca-Cola, y no saben leer, pero porque la imagen como tal les es simbólica y entonces se dan cuenta de qué dice por las referencias que tienen auditivas y por el símbolo que tiene esta imagen, ¿no? Entonces, es un proceso que a pesar de que puede darse de manera distinta, se da también a la par, es decir, no están tan separados, sí son dos procesos distintos, pero se dan al mismo tiempo, son como paralelos. No por eso quiero decir que mi alumno, porque sabe identificar imágenes y puede estar interpretando y leyendo esas imágenes, va a saber también escribir, aunque si hablamos de métodos, existe el método global, que es a partir de imagen prácticamente, ¿no? De la palabra escrita, y a partir de ahí el alumno empieza a interpretar, a decodificar y todo esto. Entonces, es importante, sí, como bien lo dice, separar, o sea, identificar los procesos de estas dos líneas, lectura y escritura, pero también identificar que al final se están dando de manera paralela. No están tan separados, pero sí identificar estos dos procesos. De hecho, PALE evalúa ambas, lectura, escritura y el areo como tal. Entonces, sí es importante identificar de estos dos procesos en dónde está mi alumno. Por ejemplo, hablando de lectura, si lee en función del referente, si lee ya con algún significado, si logra identificar ya en esta decodificación
la comprensión como tal de lo que está decodificando, porque de repente tendemos a pensar que mi alumno cuando decodifica un texto ya está leyendo, y eso no es cierto. De repente mi alumno puede estar descifrando lo que está en el texto y cuando yo le pregunto qué dice, no me sabe contestar. Y entonces no hay una verdadera lectura de comprensión. Es importante entonces darle los tiempos, respetar su proceso y entonces a partir de allí apoyarle para que avance, pero sí se dan estos dos procesos muy juntitos de manera casi paralela. Y de acuerdo a la evaluación, PALEM nos menciona 4 evaluaciones durante el ciclo escolar. La primera sí es muy recomendable que sea de manera individual para evitar lo que dice el que se copien y poder nosotros hacer un análisis, ver cómo está escribiendo el niño, qué relación está haciendo, porque él está escribiendo y está repitiendo, ¿verdad? Entonces esa nos va a dar la pauta. Ya la segunda evaluación, donde ya conocemos también un poco más a los niños y podemos poner a los que ya identificamos que están en un nivel alfabético, ponerlos juntos y hacerlos evaluación a ellos separados dentro del aula, y ya a los que están en niveles inferiores como presilábicos o silábicos seguir haciéndola de forma individual, y poco a poco se van integrando más para poderlos hacerlos grupal, pero sí a los que vemos que van en un nivel presilábico o silábico sí es recomendable hacérselos de manera individual, ¿sí? Para poder hacer el análisis. Sí, y hablando de este tema de las autoridades educativas, recordemos, incluso las guías del Consejo Técnico nos están orientando de en qué momento nos encontramos en el proceso educativo y, si mal no recuerdo, todavía nos hablan de un proceso de diagnóstico, no solamente con el alumnado, tiene que ver incluso con los procesos que la escuela lleva. Entonces, el ciclo pasado incluso la guía de Recrea fue muy puntual y nos dijo, tiene septiembre y octubre para hacer diagnóstico de grupo. Y no sé qué pasa, que a veces nos apresuramos mucho las autoridades educativas y le pedimos al maestro que tenga el resultado del diagnóstico grupal en la primera semana de septiembre. Pero realmente estamos teniendo diagnósticos que no son tan confiables por lo apresurado, y al final del día es la base en la que nos vamos a sustentar para poder hacer estas propuestas después en el plano didáctico. Entonces sí es importante tener como esta conciencia de que un buen diagnóstico al final me va a ser un muy buen insumo para hacer propuestas muy concretas a mi grupo. Si no tenemos un buen diagnóstico, muy probablemente vamos a estar haciendo intentos, pero estos intentos van a ser fallidos porque no tenemos la realidad del grupo como tal. Entonces, sí podemos tener argumentos de un diagnóstico a lo mejor durante todo el mes de septiembre, donde nos demos estos tiempos que la maestra Carla comenta, donde hablemos de no tener una evaluación, hablar, por ejemplo, de lectoescritura general en el grupo y que esta evaluación la apliquemos a todos al mismo tiempo, porque entonces muy probablemente va a haber alumnos que no vamos a identificar de manera asertiva en qué nivel conceptual están. Vamos a confundirnos probablemente o no va a ser tan real lo que estamos evaluando. Tenemos que observar para poder identificar qué sí está haciendo el alumno en esta parte de la lectoescritura. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos todos la atención, la permanencia. Bueno, de tener 200 ya nos quedamos como con 50, pero agradecemos a todos los que están. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso. Les damos sus reconocimientos y el agradecimiento. Muchísimas gracias, maestras, por compartirnos estrategias tan importantes en los procesos educativos de las niñas y los niños de educación de primaria baja, que a veces llegan a primaria alta, secundaria, la prepa, y creemos que, o mejor dicho, le echamos la culpa a la maestra, ¿no? A las maestras de primero y segundo, cuando todos los procesos de los niños y las niñas son distintos
y lo que ustedes acá nos comparten es súper importante para identificar en qué nivel se encuentran estos menores y justo darles el acompañamiento necesario para que tengan las herramientas para la vida. Entonces, agradecerles que nos hayan acompañado durante este cuarto encuentro y que ojalá la vida nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar en una nueva emisión. Muchísimas gracias por su reconocimiento y nos estamos viendo en otro momento. Gracias, un fuerte aplauso para ellas, por favor.